Ok. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos. Este es curso ACI 12, es la clase número 6 y es 27 de junio de 2023. Entonces voy a compartir mi pantalla para que podamos iniciar. Bienvenidos todos. Muchas gracias. ¿Ya ven mi pantalla? Se está iniciando Ok, ahí está. ahora. Ahora sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, bueno, pues nuevamente, ¿no? Este es ACI 12 y este es el modo de vida de Bodhisattva, tercera parte. Entonces, estamos ya en la clase número 6 y que esta clase está bastante larguita, pero está muy bonita, creo que les va a gustar mucho. Y se llama la vacuidad de las partes y compasión. Entonces, antes de iniciar, ya ven que me gusta compartirles algo, entonces, esto proviene del mismo libro que provenía lo que les compartí la semana pasada, y me gustaría que alguien lo fuera leyendo, por favor. Claro. Espera, que lo hago grande que no veo. Un segundito, Ajá. que es que tengo la pantalla en chiquitín. Si quieres yo lo leo. Ya. Bueno, ya. Bueno, ya. El libro El reino interior. Solo hay dos tipos de personas, aquellas que te dan problemas y las que no. Las que te dan problemas también intentan llevarte a algún lugar. Están ahí para acercarte a lo que vas a ser. Vuelve la mirada hacia atrás en tu vida. Vuelve la mirada hacia atrás en tu vida. Puedes empezar con tus sagrados padres y padrastros. Puedes intentar descifrar el rompecabezas. Es como un juego. ¿Qué? ¿Qué estaba esa persona intentando enseñarme? ¿Por qué me hizo daño? ¿Qué había aprendido yo de eso? ¿Cómo es que estoy más cerca de convertirme en aquel que ayude a todos mis hijos en todos sus mundos? Ni siquiera puedes imaginar sus colores, formas, sus cielos y cómo son. Ok, muchas gracias. A ver, ¿quién sigue? Yo. Gracias. No hay accidentes, ni errores, ni acontecimientos sin sentido en toda tu vida. Cada uno fue diseñado para llevarte a lo que debes ser y vas a hacer eso. No esperes, no pienses de manera estúpida. No puedo hacer eso, eso no es para mí, yo no soy así. Fuiste creado para eso. Hay una parte de ti muy dentro de ti que se convertirá en eso, cada uno en el protector de toda criatura viviente en su propio universo. Tienes que llevar a cabo lo que estás destinado a cumplir. Nunca te vas a detener, nunca vas a ser feliz hasta que lo logres y lo sabes en tu corazón. Te sugiero hacer de esto una meditación, 1 o 2 veces antes de nuestra próxima clase. ¿Qué les dice esto? ¿No? Que tenemos que estar abiertos porque precisamente eso que queremos ser, o sea, tenemos que verdaderamente como sentirlo, tenerlo presente. ¿Ok? Y realmente, o sea, sí hagan una meditación un ratito, 2 veces antes de nuestra próxima clase. ¿Ok? Bueno, vamos a iniciar entonces, ¿sí? Sashi Puki Yukshi Meto Rira Blinshi Nite Sangye Shingu Nite Omar Droku Yam Guru Ratnam Sangye Chudan Soki Choknam La Chanchu Barda Dagni Kyapsu Nagi Chinye Gite Sanam Drola Penchir Sangye Tomo refugio hasta que me ilumine en el Buda, el Dharma y la comunidad más elevada.
que a través del mérito que genera al compartir esta clase y el resto, pueda yo alcanzar la iluminación para el beneficio de todos los seres vivientes. Yo tomo refugio hasta que me ilumine en el Buda, el Dharma y la comunidad más elevada, que a través del mérito que genera al compartir esta clase y el resto, pueda yo alcanzar la iluminación para el beneficio de todos los seres vivientes. Gracias. Jaja. ¿Dónde está la pluma? Ok. Cuando ves una pluma, ¿qué es lo que en realidad estás viendo? Una suma de unas partes. Ok. Se pueden distinguir varias cosas. Pero ¿por qué está tan lento? Ok. Una buena forma de meditar en la vacuidad es practicar la aplicación y la eliminación de la identidad de un objeto con la mente. Esto está súper interesante y es un ejercicio como muy padre. Ahorita vamos a ver. Es decir, solo ver los datos sensoriales en bruto. ¿Qué quiere decir los datos sensoriales en bruto? Sin significado, ¿no? Como la materia prima, vamos a decirlo. Su forma, su color, su tamaño, sin conceptualizar su identidad. Después, aplicas la identidad a los datos. Y así continúa aplicando y luego no aplicando la identidad o el concepto a los datos. ¿Sí? Esto es súper interesante hacerlo. Y lo puedes hacer con cualquier cosa. ¿Sí? Por ejemplo, la manija de tu puerta. Vela por lo que es nomás la forma, su color, su tamaño, etcétera, etcétera. Y trata de verlo sin la identidad, sin la etiqueta, sin la identidad de esto, solamente con un montón de datos en bruto. Es un muy buen ejercicio. ¿Ok? Entonces aquí así alternando y aplicando y eliminando el constructo mental, porque el constructo mental está acá, ¿no? ¿Y viene de dónde? Pues de aquí. ¿Ok? Entonces fíjense. Está la pluma. Y ahí está, intenté hacer un cilindro del mismo color, que es lo que veríamos sin la identidad, más o menos, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es el ejercicio que los invito a practicar con alguna cosa, un día que estén ahí, o sea, sentados o lo que sea, ven algo e intenten verlo por lo que, o sea, como los datos en bruto sin la identidad. Y va a ser algo más o menos similar. Lo intenté hacer. No me salió muy bien, pero bueno, ahí está. ¿Ok? Entonces, según la filosofía mayámica prasángika, la suma de todas las partes de un objeto lo hacen el objeto. ¿Sí? Ok. La suma de las partes de la pluma no hacen la pluma. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre una definición y la otra? Ahorita lo vamos a ver. Ok. No, ya entendí. No es una pluma para ti hasta que piensas en él como una pluma, o bueno, en esto, como una pluma. ¿Sí? Es lo que lo habíamos visto antes, nada más un cilindro. ¿El cilindro tiene partes? Sí. Sí. Exacto. ¿La pluma tiene partes? Sí. Sí. ¿Pero una parte es la pluma? No. No. ¿Y la suma de las partes? No. Tampoco. Exacto. Y yo Exacto. le imprimo la etiqueta de pluma, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces vamos a ver un poco más a fondo. ¿Qué es lo que te hace pensar en los datos en bruto de una determinada manera? Por ejemplo, como una pluma. Vamos a ver. Impresiones mentales. Exacto. La salsa de chocolate. Exacto. Tus impresiones mentales del pasado o karma. Entonces, al cambiar tus impresiones mentales, cambias cómo interpretas y percibes los datos en bruto. ¿Correcto? ¿Hasta ahí? Sí, ¿verdad? Ok. Entonces, me encanta esta. Cuando tengas las impresiones mentales correctas, podrás entonces percibir el gozo en lugar de sufrimiento
de los datos brutos. ¿Sí, no? Sí. Ok. Ay, no, ya están muy aplicaditas. Entonces, vas a poder percibir el fin del nacimiento, el fin del envejecimiento, el fin de la enfermedad y la muerte para ti y para los demás. Porque son tus datos, ¿no? Tus datos en bruto. Ese es el punto del budismo. El que podamos... Ajá. Tengo una duda, perdón. Dices, podrás ver el fin del nacimiento, el envejecimiento y la enfermedad para ti y para los demás. Pero tengo una duda. Si también dejas de verlo para los demás, ¿cómo te das cuenta de que los demás siguen sufriendo y les ayudas si no los ves? Porque tú te acuerdas. Ah, ¿Sí? Como ser omnisciente puedes verlo todo, ¿no? Puedes ver a la gente como, ellos te pueden ver como una persona iluminada, te pueden ver como una persona, sí, un ser maravilloso, pero ellos saben, se acuerdan. es como te ven antes de que tú seas un ser maravilloso. Así es. Ya. Ok. Entonces, regresemos a nuestra amiga, la pluma. Por favor, repitan. A ver, espérame. Min es nombre. Ming. Sí. Min. Min es nombre, ¿ok? Es el nombre y el concepto, ¿ok? Entonces, es la imagen mental que atribuyes a las cosas que captas con tus sentidos. Nuevamente, yo veo esto y veo un cilindro color morado. Tiene una punta y tiene, ¿no? Tiene ciertas cosas, ¿no? Pero yo no estoy viendo una pluma, realmente nuestros ojos ya sabemos que no ven eso, entonces es lo que captan, es la imagen mental que yo le pongo, la etiqueta que le pongo, como decías, y esto ya lo sabemos, ¿no? Porque es lo que captan nuestros sentidos. Ok. La construcción mental que tu mente impone a los datos en bruto, ¿sí? La construcción o la etiqueta o como le quieras decir. Entonces, también ya se lo saben. Por favor, digan tañe. 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 Tañe es término, ¿ok? Entonces, un nombre, término, concepto o imagen mental impuesta a los datos por tu mente que se ve obligada a interpretar los datos de esta manera por las impresiones mentales del pasado, esto es lo que es tañe. Que esto ya lo entienden perfectamente. Entonces, un perro le impone la idea de algo para morder y tú le impones la idea de un instrumento para escribir a estos datos. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Sí, ¿verdad? Ok. Sí. Ok. Ahora, por favor, digan dokje. 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 Ok. Dokje es mente o quien impone, quien coloca la etiqueta. ¿Ok? Entonces, la mente piensa en los datos en bruto de una manera determinada. Esa impone un concepto o una identidad a los datos en bruto, a esto. ¿Sí? Ok. Está aquí bien. Ahora, por favor, digan takchu. Takchu. Takchu es producto o resultado. Entonces, es el resultado de este proceso, es la pluma. ¿Qué experimentas después de haber impuesto el concepto o identidad sobre los datos en bruto? Sí, lo estamos desmenuzando un poquito más a fondo, ¿ok? Como son súper aplicaditas, ya lo entendieron. Ok. ¿En qué lugar de estos se encuentra la pluma? De lo que acabamos de ver, ¿en qué lugar de estos se encuentra la pluma? En Takchu. ¡Ay, qué divina! Ok. Porque ambos ven un cilindro. ¿Estás de acuerdo? El perro, tanto el perro como la persona y como nosotros vemos un cilindro. ¿Sí? Un cilindro, ahí está. ¿Sí? Ambas percepciones son válidas. El perro ve una, ¿qué? Pero uno ve una pluma. Ay, ¿qué pasó?
Y el otro ve algo para morder. ¿Sí? Hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, pero ¿podemos al menos estar de acuerdo que el cilindro dorado existe de una manera objetiva y que los datos en bruto que sugieren pluma o juguete para morder verdaderamente existen desde su propio lado? No. Ok. Vamos a ver la vacuidad de las partes. Ok. Porque exactamente es eso, pero vamos a ver por qué. ¿Y los datos en bruto? ¿Están realmente ahí? ¿O es el mismo proceso de proyección mental aplica también a los datos en bruto? Sí, ¿verdad? Ok. Vamos a considerar a una persona, tú, como el objeto de análisis. ¿A qué nos estamos acercando? A ver la vacuidad de mí. ¿Ok? Entonces, ahí estás. ¿Ok? Entonces, por favor, digan Gangsagi Dakshiyan Takuyinam. Gansaki, Daxi, Yan, Taku, Yinam. Muy bien. ¿Ok? ¿Son incluso los datos brutos de una persona una proyección? Sí. Sí, ¿verdad? Ok. ¿Es la existencia misma de una persona una proyección? Sí. O sea, ¿eso significa que no hay una persona? Es que ahí yo ya me perdí. Sí. O sea, también el que haya ahí una materia, una masa, ¿eso también es una proyección? Por supuesto, pero a ver, vamos a seguirle y a ver si todavía tienes preguntas. Lo traté de desmenuzar lo más posible. A ver. Okay. Vamos a ver, ok. Entonces, sí lo es, ok. Sí es una proyección, vamos. Entonces, distintos tipos de seres perciben los mismos datos de formas completamente distintas. ¿Sí? Vamos a seguir viendo. Por ejemplo, una hormiga percibe a un ser humano como algo grande y amenazador, no como una persona. Se nos hace súper obvio, pero hay que, o sea, desmenuzarlo para poder comprender esto muy bien. ¿Ok? ¿Están de acuerdo con esto, verdad? Sí. Ok. Si dos tipos distintos de seres observan lo mismo, pueden ver cosas radicalmente distintas. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Están de acuerdo hasta aquí? Ok. Ok, entonces, por eso un ser sagrado puede verte como un ángel, mientras tú te ves como un humano que sufre, y viceversa. ¿Sí? Que es lo que estábamos diciendo. ¿Ok? El maestro Shantideva divide el capítulo 9, no con W, en dos secciones basadas en dos distintos tipos de vacuidad. Vamos a entrar a ver dos distintos tipos de vacuidad. La vacuidad de la persona completa o yo y la vacuidad de mis partes, mi forma, mi color, mi materia, etc. ¿Ok? Entonces, ya nos ha demostrado que el entero, o sea, el yo completo, está vacío y te puede conducir a percibirte a ti mismo como un ángel. ¿Sí? Ya nos demostró el por qué. ¿Sí? Que tú como un todo no eres autoexistente y que tus proyecciones te obligan a verte así. ¿Sí, no? Hasta aquí todo. Ok. Entonces, ¿es la existencia de los datos en sí solo una mera proyección? Sí. Ok. ¿Existe realmente un brazo, un átomo o una forma? Vamos a ver. Vamos a ver. No lo sé, no lo tengo claro. Ok, vamos a ver ahorita con esto. A ver. Ahora, Forma. ¿eh? Ay, no escuché, No, perdón. nada. Qué pena. No, no te preocupes. Ahora él aborda los colores, las formas y si existen o no por sí solas. ¿Quién está abordando esto? El maestro Shantideva. ¿Sí? Entonces, ahí están estos dos.
Dice, ahora él aborda los colores y forma... ya lo repetí eso. Bueno, ok. Entonces, aquí va. El día en que tú percibas la vacuidad directamente, vas a poder ver la vacuidad de ti mismo como persona completa. Eso ya lo teníamos como presente, ¿verdad? Pero llegarás a este punto mediante un análisis intelectual de la vacuidad de tus partes, la vacuidad de tus brazos, de tus piernas, de tu cuerpo, de tus pensamientos y demás. Entonces, estamos viendo los dos distintos tipos de vacuidad. Por favor, repitan, Gangsa Gidakme. Gidakme. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? La ausencia de una autoexistencia de la naturaleza propia tuya como un ser entero, independiente de tus proyecciones o imágenes mentales de ti mismo, que tu karma del pasado te obliga a ver, te obliga a verte como te ves. ¿Sí? Pero ya sabes que no tiene naturaleza propia y que es independiente de tus proyecciones o imágenes de ti mismo. A ver, vamos a seguir viendo. Ok. Cuando te miras y estás consciente de ti mismo, es porque estás mirando o viendo la suma de las partes y las estás concibiendo como si fueras tú. ¿Correcto? Sí. ¿No? Y esas son impresiones mentales del pasado o karma. Es que aquí está, es que faltó esto, perdón. Te ves obligado a concebir esas partes como un ser humano debido a tus impresiones mentales del pasado o karma. Hasta aquí también, ¿verdad? Lo estamos desmenuzando, pero bien, ok. A ver, ahora por favor digan Chukidakme. Chukidakme. Ok, ahora vamos a entrar a ver la ausencia de la autoexistencia y naturaleza propia de tus partes, independiente de tus proyecciones. Aquí, chu quiere decir cosa y se refiere a tus partes, tu cuerpo y mente. Entonces vamos a ver la vacuidad de tu cuerpo. Por favor digan Sukitsokpe Dukta Trap. Sukitsokpe Dultra Rap. Okay. Que es la colección de partículas atómicas. Puedes dividir tu cuerpo en las extremidades, los dedos, las articulaciones, etc. Y seguir hasta eventualmente llegar hasta los átomos, que es la partícula más pequeña en última instancia. ¿Sí o no? Sí. Sí, hasta aquí sí, ¿verdad? Ok. Sin embargo, si los átomos fueran autoexistentes, entonces el todo que forma también debería ser autoexistente, ¿sí? Lo que forma el átomo debería de ser autoexistente. Pero si los átomos no son autoexistentes, entonces el todo tampoco debe serlo, ¿sí? Siempre podemos encontrar partes más pequeñas de las cuales dependen. Es decir, el átomo, no sé si ven mi cursor. ¿Ven mi cursor o no? A ver. Sí. Sí, ok. Entonces, en este pequeño átomo, de todas maneras, tan pequeño como es, tiene la parte de arriba, tiene la parte de abajo, tiene lados, tiene el centro, ¿sí? Entonces, por eso dice, siempre podemos encontrar partes más pequeñas de las cuales dependen. ¿Sí? Sí. Claro. Ok. Entonces, tu mente solo está tomando ciertas partes desde los átomos hasta los brazos y piernas y los organiza como un concepto. ¿No? Así es como funciona como nuestra mente. Pero no existen partículas pequeñas en última instancia. La partícula más pequeña aún va a tener partes. Incluso la más pequeña, porque les acabo de decir que la de arriba, lo de abajo, incluso la parte de arriba tiene partes, porque ¿dónde termina a ser la parte de arriba? Cuando empieza a curvear, a hacer una curva, ¿o dónde? Cada una, o sea, por más pequeña que la dividas,
va a tener lados. Va a tener un lado de arriba, va a tener un lado de abajo, va a tener, ¿no? Siempre lo va a tener. Entonces, no hay tal cosa como un átomo autoexistente independiente de tus proyecciones. No es posible. No lo vas a poder encontrar jamás. Entonces, por lo tanto, no constituyen los objetos del mundo. Es falso eso que nos han dicho que los átomos constituyen los objetos, ¿no? Entonces, no es cierto. Tu karma es lo que crea todos, absolutamente todos los objetos que experimentas. ¿Ok? Es por eso que cuando percibes la vacuidad directamente, no hay un yo y solo te percibes como florecimientos del karma, ¿no? Bueno, pero es que no así hay, te estás no hay percibiendo. nada. Así te estás percibiendo todo el tiempo. Claro. Son semillas germinando. Estamos percibiendo 64 semillas por instante de cada instante. Y al mismo tiempo las estás sembrando. Entonces, es como un continuo. Es como lo que decía, que nos recordó Bárbara la vez pasada. Es como Geshe la dice, como una fuente. Tú ves una fuente desde lejos y te la imaginas y la ves y dices, pues, una forma, ¿no? Esa es una fuente. Y ves como el agua forma un cierto, pues toma una cierta forma. Qué horror. Pero no es cierto. Si tú te acercas, no es cierto. Es un continuo fluir que crea una imagen que no es real. Y es lo mismo con nuestro cuerpo. Y o sea, por eso habla de los átomos, ¿no? Y de todo esto. Entonces ya vimos la vacuidad de nuestro cuerpo, ya vimos la vacuidad de nuestras partes, ¿sí? Como están vacías y no tienen naturaleza propia. Ahora vamos a ver la vacuidad de tu mente. Entonces habíamos hablado que la vacuidad de la mente es como bueno, primero digan, Shepei Chikmei Yun. Shepei Chikmei Yun. Ok. Shepei quiere decir de conciencia, que Chikmei quiere decir instantes y Yun es corriente mental. Entonces, habíamos dicho que tu mente es como una corriente mental y puse la imagen de un río porque el río, o sea, ya lo habíamos hablado la semana pasada, que aunque tú vayas al río 80 veces no es el mismo río. Y incluso si vas el mismo día o el mismo instante que sale, no es el mismo río. Pero para ti es el mismo río. ¿Sí? Ok, entonces nuestra mente es igual. Tu continuo mental es la colección de instantes de conciencia al que se le llama una corriente. ¿Sí? ¿Hasta ahí de acuerdo? Sí. Ok. Oh. Ok. Pero, al igual que se cree que los átomos de tu cuerpo son los bloques que constituyen tu cuerpo, los momentos presentes de conciencia son los bloques que constituyen la mente, que construyen la mente. ¿Sí? La mente es un concepto aplicado, una etiqueta aplicada a la colección de momentos de conciencia a lo largo de tu vida. ¿Sí? Sí. Ok. La colección de todos los momentos presentes a lo largo de tu vida consciente es lo que se le llama el flujo de tu mente. ¿Sí? ¿Hasta aquí? Ok. Ahí les va. Tu mente concibe como un yo a esa colección de instantes de conciencia. ¿Verdad? Ok. La mente es un concepto o proyección basado en la colección de momentos presentes a partir de que naces. Parece muy obvio, pero vamos a ver. Ok. Entonces, el karma del pasado nos va se va a obligar a la mente a proyectar el concepto mente, concepto, etiqueta mente, sobre esos momentos, y es por eso que tengo una mente. ¿Sí? No sé si lo entiendo esto. O sea, el karma del pasado, como yo he tratado a la gente, o sea, lo que yo he hecho anteriormente, es lo que obliga a mi mente
a proyectar y poner una etiqueta al concepto mente. Y lo aplica sobre estos momentos que dijimos que es lo que constituye tu corriente mental. Pero ¿Sí? ¿por qué dices desde el momento del nacimiento y antes? Bueno, porque es lo que ahorita según esto, ahorita lo que tú recuerdas, lo que tú consideras tu mente en este momento, pues es a partir de que naces, aunque no te acuerdas, pero sabes que naciste. Y entonces sabes que estabas consciente, que hubo momentos de conciencia y a todo eso tú le etiquetas mi mente. ¿Sí? ¿Ok? Pero los datos en bruto de un momento presente agrupados son concebidos por mí como mi mente y como yo. Tus momentos conscientes, tú dices, esa mente, ese soy yo. ¿Verdad? ¿Hasta aquí? Sí. Ok. Me encantó esa imagen, por eso me gusta usarla. Ok. ¿Qué pasa con los datos en bruto del momento presente? ¿Existen de manera independiente? Vamos a ver. Ok, estos momentos también tienen partes. El principio, la duración y el final del momento presente de conciencia. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, sí, o sea, cada instante que tú estás diciendo que es el momento presente, tiene un inicio, tiene una parte media y tiene un final. Pero entonces, ¿qué es lo que ve la mente y el cuerpo? O sea, yo pensé que era mi mente, pero pues, mi mente, si no son las semillas, lo que percibe. O sea, ¿qué es lo que Todo, percibe? claro, es ya, o sea, ya llegaste al punchline, pues, ¿no? Pero precisamente, porque aquí estábamos viendo, ya vimos la vacuidad, ya vimos que nuestro cuerpo está vacío, no tiene naturaleza propia, ya vimos que mis partes tampoco, y que si aunque yo lo vaya desmenuzando cada vez a lo más chiquito y llego a los átomos, que es lo que nos habían enseñado o sabíamos que eran que eran las partes más pequeñas, ya vimos que ni siquiera esas porque también tienen partes y que nunca puedes llegar a un final, nunca puedes llegar a un punto, pues. Claro, y por eso es que no puede haber mi mente y tu mente, porque en realidad todo es la percepción que tengo sobre esta mi mente y esa tu mente, ¿no? O sea, Bueno, ya no pero hay aquí una estamos, división. Es solamente la percepción lo que lo divide, pero no hay una división en sí, porque no hay una todo... división en sí, aunque ahorita no estamos viendo, no nos estamos viendo hacia allá, ahorita nada más estamos intentando ver la vacuidad de nuestra mente. Okay. Entonces, si habíamos dicho que los átomos eran los que construían o los bloques de construcción de las cosas, digamos, mis partes de mi cuerpo, mi yo y los objetos que yo veo, y que ya vimos que eso no es cierto y que están vacíos de naturaleza propia, después dijimos, ok, es verdad que a la colección de momentos de conciencia lo estoy llamando mi mente. Yo digo que es mi mente. Yo digo que soy yo. Sin embargo, esos instantes, esos bloques que estamos utilizando de manera metafórica para decir que son nuestra mente, también tienen partes, ¿sí? Y también tienen un principio, como igual que los átomos tenían una parte de arriba, una parte de lado, una parte en el centro. Los instantes del presente y los instantes de conciencia tienen un principio, tienen una duración y tienen un final, ¿sí? Entonces, por lo tanto, dependen de sus partes, de estas partes que estamos hablando. Principio, mientras y al final, ¿ok? Entonces, no hay un bloque de construcción de la mente absolutamente autoexistente. Tampoco, ¿no? Cada parte de la mente tiene partes ad infinitum, porque lo acabamos de ver. No hay un lugar en donde dices, este inicia aquí y termina aquí. ¿Cuándo naciste? ¿En qué instante naciste? ¿Cómo empezó el instante? O sea, no encuentras dónde. ¿No? Entonces, por lo tanto, la mente está vacía. Ok, entonces, nos vemos obligados a tomar las partes
y concebirlas como un momento de conciencia y a tomar el conjunto de momentos de conciencia y concebirlos como yo y mi mente. Pero eso nos estamos viendo obligados a hacer, a verlo de esta manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi mente es un concepto proyectado sobre las partes. Nuevamente, es todo una proyección. Digo, todo esto es para decir que todo es una proyección, incluso mi mente. ¿Ok? Y no es autoexistente. Ok. Entonces, vamos a ver la realidad simple sin examinarla. ¿Ok? Entonces, por favor, digan, Machepar Tanyepait Semedrup. Machepar Tanyepait Semedrup. Muy bien. Machepar es sin analizar. Esta es una palabra que les recomiendo que la tengan más o menos presente porque es una palabra que usa Geshe-la bastante frecuente. ¿Ok? Tanyepa es palabra o término. Seme también es una palabra que él usa mucho, que es percepción válida. Y drup es que establece su existencia. ¿Ok? ¿Qué diferencia hay entre Cheme y Chema? Es nada más dependiendo, es que en el tibetano, dependiendo de la palabra que continúe, Ya. sí, dependiendo de eso, pero tsema y tseme es percepción tsema. válida. ¿Ok? Ay, perdón, y es matak, machepar, matak sin examinar. Verás que les pongo, las reviso y cuando las pongo aquí ya la animación se cuatrapea. Pero bueno, vamos a seguir viendo esto. Entonces, todos los objetos del mundo pueden ser establecidos como existentes mediante una percepción razonable que piensa en ellos de cierta manera sin analizar su última naturaleza. Es decir, yo puedo ver el árbol, puedo ver el lago, puedo ver la banquita, puedo ver el pasto, las hojas, etcétera, y yo lo establezco como existente a través de una percepción mía, que yo los estoy viendo de cierta manera, sin ponerme a analizar sus átomos, su parte de arriba, su parte de abajo, su parte central, sin hacer eso. Es así como lo hacemos, ¿verdad? Por eso dice la realidad simple, sin examinar. ¿Ok? Entonces, así es como, lo que acabo de decir, así es como generalmente pensamos en las cosas. No las analizamos no las analizamos a fondo. Entonces, si solo lo dejas ser, si solo dejas que las cosas sean así y no las analizas demasiado cerca, los simples datos en bruto, sin examinar, están ahí y parecieran existir. ¿Sí? Las cosas funcionan bien. Porque si me dices, si nos vamos con el hecho de que las cosas no existen porque están vacías y porque si me pongo a desmenuzarlas no llego a nada, párate enfrente de una bicicleta y la bicicleta te va a pegar, aunque esté vacía. Aunque esté vacía, te va a pegar, te va a lastimar. Entonces, por eso dice que las cosas funcionan bien. Hasta los budas ven un mundo no examinado de cosas que existen allá afuera. ¿Ok? Porque funcionan. Entonces, ahora por favor digan, Tañe takpei taktun tselwei tsene mañe. Tañe takpai tak dun selwai tsene mañe. Ok, muy bien. Quiere decir, Tañe ya sabemos que era término, takpa es sobreponer, takdun quiere decir información en bruto, selwei quiere decir buscar, tsene todo el tiempo y mañe no encontrarás. Esto es para decir que cuando vas a buscar lo que has pensado de una determinada manera, nunca vas a encontrar nada, excepto algo nuevo que estás pensando de cierta manera. ¿Por qué? Porque viene de acá. ¿Sí? Si empiezas a buscar una parte autoexistente, independiente de tus proyecciones, ¿la vas a encontrar? No. Nunca. Nunca. Porque por eso es precisamente por lo que unos vemos unas cosas y otros vemos otras, ¿no? Entonces, la profundidad de tu comprensión de la vacuidad
va a determinar el tipo de compasión que tendrás hacia los seres sintientes. Todo eso fue para llegar a esto. ¿Ok? Entonces tenemos que, y ven que a veces que nos dice, ¿no? Medita sobre la vacuidad. Entonces les acabo de dar varios elementos donde pueden o cómo pueden practicar ver la vacuidad. ¿Sí? Porque si recuerdan, Geshe-la nos dice que cuando tenemos la percepción directa de la vacuidad, ¿cuál es? Que vemos la vacuidad de las cosas y vemos nuestra propia vacuidad, ¿no? ¿Ok? Entonces, comencé con la pluma y les dije, vemos un cilindro. Intenten quitarle el concepto de pluma e intenten verlo como un mero cilindro transparente, ¿sí? Y lo veo como un cilindro transparente con algo oscuro adentro, sin identidad, y luego le pongo la etiqueta de pluma y se la quito y se la pongo y se la quito y se la pongo. Como de una, como si lo pudiéramos hacer en cámara lenta. ¿Sí? No sé si me explico. Sí, sí. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, bueno, hay 3 niveles de compasión. Ok. 1. Por favor, digan Chula Mikpei Ninje. Chula Mikpei Ninje. Ok. Chu son cosas. La Mikpei es enfocadas. Ninje es compasión. Ok. Entonces, aquí estamos hablando de la compasión que se enfoca en las partes de la persona. ¿Ok? Entonces, tú comprendes que las personas cambian momento a momento. Y por eso no las ves como una persona que en control de sí misma convencionalmente. Esto es lo que te ayuda a verlas como un concepto proyectado sobre sus partes. Esta compasión que está entendiendo la necesidad del ser de cambiar sus proyecciones para detener su sufrimiento o parar su sufrimiento porque están vacíos y su karma causa sus proyecciones. Es donde tienes la compasión, ¿sí? Enfocada en las partes de la persona. ¿Más o menos? ¿Sí? Ok, ok. Pero esto es como inconsciente. Bueno, O sea, quiero decir, sin pensarlo mucho. Cuando tú tienes compasión, no piensas que tienes compasión en las partes de las personas. No, pero aquí la invitación es empezar a estar consciente de esto, empezar a verlo de esta manera. ¿Sí? Porque esto lo único que nos va a hacer es nos está ayudando. ¿Ok? Entonces, la segunda, por favor, digan Mikmeki Ninje. Mikmeki Ninje. Ok. Eso es, Mikme es nada, Ki es de, y Ninje ya sabemos que es compasión. Entonces, esto es compasión que se enfoca en nada. Entonces, a ver, perdón. ¿Cómo? ¿No? Entonces aquí dice, es decir, en ninguna persona autoexistente ahí afuera, independiente de sus proyecciones. Eso, ya se los dejo así y ya lo comprenden y dicen, claro, claro. Sí es cierto, ¿no? Entonces, esta compasión es la que observa a un ser y ve que no tiene átomos y ve que no tiene instantes de conciencia, aparte de las proyecciones, de sus proyecciones y de las tuyas. Porque ya vimos todo. Pero tus proyecciones son tus proyecciones, ¿no? Son tus proyecciones, pero tú lo ves, tú ves a la persona que viene desde tus proyecciones. Ok. Sí, y entonces aquí cuando dices se enfoca en la nada, porque esta compasión que estás viendo esta persona no está enfocada en, como aquí dice, ¿no? La compasión observa a un ser y ve que no tiene átomos que lo conforman y no son instantes de conciencia que conforman su mente o su ser. Aparte, o sea, no pudieran existir si no es por sus proyecciones y por las tuyas. ¿Sí? Pero no pudieran existir por tus proyecciones, no por las suyas. Claro, bueno, pues la suya se refiere a cómo se están viendo ellos, ¿sí? Ya. Okay, entonces, esta es la forma más alta de compasión porque te llevará, todo el punto es para esto,
te llevará o te conducirá a enseñar a la gente a crear las verdaderas causas de su futura felicidad acumulando buen karma. Si tú puedes enseñarle a la gente, ¿sí? Si pudiéramos enseñarle a la gente que están vacíos y que no están, no porque se puedan ver como sólidos y se puedan ver como un ser que no cambia, o sea, no es verdad. Porque si estás vacío, esa es precisamente la razón, como la que siempre decimos, por la que tú puedes cambiar tu futuro. Puedes cambiar a ser un ser de luz, puedes cambiar lo que te rodea, si comprendes esto. ¿Sí? Entonces, cuando observas y sabes que no están hechos de átomos y su mente no está hecha de instantes de conciencia porque todo está vacío, entonces cuando tú comprendes eso, es lo que te llevará a enseñar a la gente a que verdaderamente cree un futuro de felicidad, acumulando buen karma. ¿Sí? O sea, todo eso fue para llegar como más bien a esto, ¿no? Entonces, la tercera es, por favor, repitan, Semchen Samla Mikpei Ninje. Semchen Samla Mikpei Ninje. Semchen es ser sintiente, ¿sí? Samla es apenas, Mikpei se enfoca y Ninje ya sabemos que es compasión. Entonces, esta compasión que se enfoca en la gente común convencionalmente es mundanamente, ¿no? Esta es la forma más baja de compasión y es la que generalmente hacemos. Es como tú hace ratito lo decías, ¿no? No, Sandra, que dices, yo los veo y no me fijo en todo esto. Entonces, fíjate, es la forma más baja de compasión porque no se centra en la razón del sufrimiento de las personas. ¿Ok? Ves el sufrimiento de los seres, ves el hambre, el dolor y etcétera, y lo sientes. Sin embargo, no abordas la raíz del problema. Ellos sufren a causa del karma negativo que han acumulado en el pasado por su falta de moralidad que ahora está germinando, que ahora está madura. Que es el sufrimiento que todos, o sea, que vemos, ¿no? Que sabemos y entendemos, o sea, entendemos lo que siempre digo, entendemos mientras estamos en clase. O sea, es como que yo entiendo que es por su karma, pero tendría que entender que es por mi percepción de su karma, o sea, que la responsabilidad, o no responsabilidad, sino como que al cambiar yo mi percepción, cambio también lo que veo de la percepción de la otra persona, o sea, de su sufrimiento. Porque si no tuviéramos nosotros la semilla de sufrimiento, entonces no pudiéramos ver. Y yo bueno, ya creo que ya todos saben que yo doy coaching a altos ejecutivos. Entonces yo siempre les digo, a ver, en la habitación en donde están, identifíquenme el color chiquichuki. Pues dicen, ay, perdón, esa está loca, ¿no? No lo pudieras ni siquiera identificar. O el color burbulín. Entonces, o sea, ¿cómo? ¿No? Entonces, no lo puedes identificar porque no lo conoces. Pero si yo te dijera el color burbulín es, no sé, te enseñara algo, entonces dices, ok. Pero si no conoces algo, es imposible que lo puedas ver. Entonces, esa es una manera muy, muy burda, pues, de poner el ejemplo, pero es lo mismo. Si tú tienes las semillas para ver que la gente sufre, ¿es por qué? Porque tienes esas semillas. Y en el momento en que limpias todo esto, en el momento en que puedes percibir la vacuidad, en el momento que todo eso pasa, entonces va a cambiar tu percepción tuya y de los demás. Por eso decíamos que un ser iluminado te puede ver como un ángel. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, aquí está. ¿Por qué es posible alcanzar el nirvana? Por la creencia en los átomos es la raíz de todo el sufrimiento de tu vida. Porque creemos que las cosas son autoexistentes, ¿no? Tu creencia en las cosas autoexistentes te conduce a cometer malas acciones para obtener algo
o para mantenerte o para alejarte de las cosas que crees que son deseables o indeseables. Y eso es lo que hemos venido platicando ya desde hace varios cursos, ¿no? Porque yo creo que las cosas son autoexistentes, entonces quiero acercarme a estas cosas, tener estas cosas cerca y quiero alejarme de ciertas cosas porque creo que son autoexistentes. Si creo en un jefe o en un compañero de trabajo que es odioso y me quiero mantener lejos de él, ¿por qué es? Es mi karma. No, él no es autoexistente, ¿no? Y entonces estamos dispuestos a hacer muchísimas malas acciones para obtener o para alejarnos, para obtener lo que queremos o para mantenernos alejados de otras cosas. Y estamos en este círculo constantemente, ¿sí o no? Pero una pregunta, maestra, incluso la compasión mundana, o sea, aunque la apliquemos para ayudar a los demás, es como intentar coger el mar con tus manos, ¿no? Sí, sí, pero si tú empiezas, o sea, la compasión mundana donde dices lo que hablábamos, ¿no? De ver el sufrimiento, tú ves que sufren y entonces tú sufres. Y yo veo que tienen hambre y entonces yo también no siento esa necesidad de comer algo, ¿no? O sea, te pones en sus zapatos, vamos a decirlo de cierta manera. Entonces, ese es nuevamente, ese es como el nivel más bajo de compasión. Pero si en vez de eso dices, okay, piensas y dices, a ver, yo estoy viendo esto por mis semillas del pasado. Son mis proyecciones las que están etiquetando esta situación, lo que yo estoy viendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que sembrar semillas distintas. Tengo que hacer algo al respecto. Y si a esas personas les puedo enseñar lo mismo, ¿no? Ok, sigamos. Entonces, la ignorancia de ver las cosas como si existieran desde su propio lado, si las cosas vinieran hacia mí, independiente de tus proyecciones mentales, es la causa de todo tu dolor. Eso lo hemos también, ¿no? Venido diciendo, ¿sí? Sí. Ok, ok. Entonces, a medida que realizas malas acciones, estás creando las causas para encontrarte con dolorosas proyecciones kármicas en el futuro. Y vamos a seguir viendo el sufrimiento, y vamos a seguir viendo el hambre, y vamos a seguir viendo la enfermedad, y vamos a seguir viendo la guerra, ¿no? Y eso es lo que nos ha dicho Geshe-la, que la manera en que podamos detener esta guerra es creando, haciendo, tomando una postura como activa y ver en dónde estás tú creando conflicto, en dónde estás tú lastimando, en dónde estás tú hiriendo, en dónde estás tú causando estas cosas. Y en el momento en que sembremos distintas semillas, o sea, ¿por qué vemos todos la guerra? Porque tenemos semillas compartidas. Porque todos hemos hecho actividades y cosas que han sembrado las causas para que nosotros veamos situaciones dolorosas de este tipo. Ahora, nosotros las vemos desde lejos. Hay personas que no. Entonces, tenemos semillas compartidas, pero hay unas semillas que, o sea, que no compartimos. ¿No? Bendito sea Dios hasta ahorita. Pero sí se pueden percatar de esto, ¿no? De la importancia. Y entonces el simple hecho de saber que no es algo de que, ay, pues yo qué voy a poder hacer desde mi casa, ¿no? Desde mi casita cerca de la guerra, muchas cosas. Y tomar conciencia y hacer un análisis, saber a dónde estoy causando conflicto. ¿No? Porque además, en la forma en la que tú ves lo que está ocurriendo en esa parte del mundo y como lo ven diferentes personas es muy diferente, ¿verdad? Claro. Entonces, cada uno es como ver hacia adentro y ver qué he estado yo haciendo para seguir viendo esto, porque ya pasó más de un año. ¿No? Entonces, esa es como la invitación.
o lo que me gustaría que, ¿no? Como nos enfocáramos e hiciéramos estas cosas, ¿no? Porque si queremos, por eso dice, a medida que realizas las malas acciones, sigues creando situaciones dolorosas. Y lo que queremos es al revés. Lo que queremos es sembrar y hacer cosas lindas. ¿Para qué? Para tener un entorno, ¿no? Para que veamos, para que mis semillas kármicas me proyecten cosas hermosas. El nirvana es posible porque tienes la capacidad de detener esta creencia ignorante de las cosas autoexistentes. La prueba de esta capacidad es que la visión correcta es superior, ¿sí? Y eventualmente derrotará la visión incorrecta. La verdad es más poderosa que las mentiras. Y lo que vemos son mentiras. ¿Sí o no? Sí. ¿No? Entonces, si tenemos aquí todas estas cosas que nos ha dado realmente nuestro sagrado maestro, son precisamente para que tomemos conciencia, para que hagamos algo al respecto, para que nos demos cuenta que no estamos, ¿no? Porque hay gente que dice, ay, no, pues ya era tu destino y pues ya y entonces te da esta sensación de impotencia, ¿no? De que no, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Pero no es así. No es así. Y tenemos una preciada vida humana donde podemos realmente o desperdiciarla, ¿no? O utilizarla a nuestro beneficio. Entonces, antes de que me ponga a llorar, entonces, la forma en que realmente existes al final, a ver, por favor digan, Chashe ki tsokpala tene tanye taksam. Shasheki Chopala Denetañe Taksam. Ok. No eres más que un concepto mental proyectado en la base de un conjunto de partes. ¿Sí? Eso lo tenemos muy claro. Es decir, la suma de las partes del objeto no es el objeto hasta que las percibes como tal. ¿Listos para el repaso? Ay, Dios mío. Ay, qué calor tengo, de veras. Yo pensé que ya se había acabado el calor, pero me estoy asando. Sí. ¿Tú estás en Guadalajara? No, estoy en Ciudad de Ah. México. Aquí también hace mucho calor, pero ayer llovió, así que ya está más fresco. Ay, Sí, que se ayer vaya el también calor. llovió aquí. Sí, ayer también llovió aquí y llovió toda la noche y sí refrescó, pero hoy otra vez hizo calor. Ok. ¿Qué es la información o datos en bruto? Las cosas que ves antes de Etiquetarlas, tus ¿no? semillas, de etiquetarlas, sí. Ok. Bueno, las ves con tus semillas también. Antes de etiquetarlas, sí. Antes de quitarla, pudiéramos decir que son los datos que captas con tus ojos, con tus sentidos, ¿no? Con tu oído, ¿sí? Esos Sí. son los datos en bruto, como tú bien dices, sin etiquetar. Muy bien. ¿Cuál es la tendencia de pensar en datos en bruto en las divisiones de una persona? Pues la tendencia es que son autoexistentes, ¿no? Sí. Sí, que son autoexistentes y que están hechos de bloques y que esos bloques están hechos de átomos y que su mente está hecha de momentos de conciencia. No, esa es la tendencia que tenemos, ¿no? La tendencia a la que estamos como habitándonos ahora, ¿no? Exacto, exacto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo estableces la vacuidad de las cosas y de ti? No puedo, pero te amo, Lola. ¿Cómo estableces la vacuidad de las cosas y de ti? Pues Pues precisamente analizándolas, ¿no? desmenuzando eso, ¿no? Viendo que yéndote a lo más pequeño, pues todo tiene partes y todo está vacío. Y que todo viene de las proyecciones mentales.
¿Ok? Bueno, las proyecciones no, porque ya la mente está ahí, de las semillas. De la proyección de tu mensaje, exactamente. Ok. ¿Qué es lo que proporciona entonces la información en bruto de toda existencia? Tus impresiones mentales. Exacto. ¿Son las cosas menos reales y cómo lo confirmamos? Son las cosas menos reales. No. ¿Por qué son menos reales? Pues sí, ¿no? Son ¿Por cero qué? reales, porque son proyecciones. Sí, son proyecciones, pero ¿se acuerdan que Pero decíamos, son reales. sí, parecieran que son reales, ¿no? Y entonces les dije, porque si las cosas parecieran reales, aunque ya sabemos que no son reales, pero como funcionan, o sea, sí funcionan. Y si te paras enfrente de una bicicleta que viene hacia ti, te va a pegar y aunque no sea real, porque si la desmenuzas no está vacía, de todas maneras O te sea, va a... no es real que esté ahí por sí misma, pero sí es real que viene de ti y está ahí y funciona. Exacto. Y entonces así es como lo confirmamos. Me explico de que funcionan, las cosas funcionan y sí te van a lastimar o sí me puedo tomar, sí mi botella de agua va a sostener el agua que está adentro, aunque esté vacía, si la desmenuzo está vacía. Pero funciona como una botella de agua y la puedo tocar. Y parece real, pero viene de acá. Esa es la parte que a mí me cuesta tanto. ¿Por qué? Pero yo hago una pregunta. ¿No se puede definir como real si intelectualmente entiendes que es real pero que viene de ti? Bueno, acuérdate que el budismo dice que tú puedes disfrutar de las cosas y usarlas y todo eso, siempre y cuando sepas que no son reales. Entonces, la respuesta es sí. Tú sabes, y por eso no vimos, cuando les pasé la lámina del árbol y la banquita, vemos la realidad sin analizar, sin examinar, y entonces la vemos como si fuera real. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? ¿Quién levantó la mano? No, perdón. Perdón de nuevo. No, no te preocupes, no te preocupes. Gracias. Entonces, sí las vemos, ¿no? Y si no las examinamos, parecen estar ahí, pero sabemos que es una proyección de mi mente y sabemos que las etiquetas son impuestas por mí, por mi karma del pasado, porque si las desmenuzo, no son nada, ¿sí? ¿A eso te refieres? Sí, es que tengo esta duda en cuando la palabra no real, claro, o sea, no real desde su propio lado, pero sí real desde mi propio lado, porque sí que funciona. Eso es lo que me crea una confusión. Ok, O sea, el vaso no es real que sea un vaso de su propio lado, o sea, es real que mi impresión mental lo ha creado. y O tampoco es real. el hecho de que tu mente lo ha creado, lo creó para que tú pudieras tomar agua. Sí. Entonces, es real es real entre comillas, porque provino de tu mente para que tú pudieras tomar agua. Proviene Sí. de tu karma, de que en el pasado le diste a alguien la posibilidad o un vehículo, un contenedor para poder tomar un líquido. De ahí es de donde viene el vaso de Sí, agua. sí, es correcto. Es decir, cuando las cosas decimos que no existen, es que no existen desde su propio lado, no que no existen en absoluto. No existen desde su propio lado y si las analizas, no existen porque ya vimos que si nos vamos a los átomos y si vamos todo esto, no hay nada. Ya. Desde ¿Sí? su propio lado, claro. Desde su propio lado. Pero funcionan y funcionan ¿por qué? ¿Por qué tenemos plumas? Porque yo he dado plumas o he dado formas de comunicación a la gente. Porque Pero no lo podemos ver, claro. Yo pensaba, por ejemplo, en Jesús, ¿no? Que es el ser que yo conozco que hizo milagros así, ¿no? Que le clavaron las manos con unos clavos. Pero esos clavos
si fueran desde su propio lado le hubieran hecho hoyos en las manos, pero no se lo hicieron porque desde la proyección mental de él no eran, o sea, no tenían ese poder para herir o sea, no sé cómo explicarlo. Ok, O sea, que sí puede haber algo que tú, o sea, está ahí, pero no lo percibes ni siquiera de la forma en que habitualmente uno podría percibirlo. O sea, él lo percibió de una forma diferente. totalmente. Ni Lo siquiera que le él, hizo un agujero, pues. exacto, lo que él estaba percibiendo en ese momento no lo podemos saber. Claro, era sus Solamente semillas. él lo podía saber. Claro. O un ser iluminado, como un ser, Ajá. ¿no? Él tenía otras percepciones. Lo que nosotros estamos percibiendo, y ni siquiera de manera directa, no es SEMA, es por medio de, ¿no? Sí, de algo, Libros, una historia. Ajá. exactamente. Entonces, lo que nosotros estamos percibiendo es algo muy distinto, Okay. ¿sí? Y lo que les comentaba, el ejemplo es cuando yo le pregunté a Geshe-la que por qué mi mamá tenía demencia, ¿sí? Y lo que me dijo, el que ella tenga demencia son sus semillas, como tú la veas son tus semillas. Y todavía en ese momento me quedé de, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Y esto fue hace años, ¿eh? Años, años, años. Y me dijo, tu mamá, el que tu mamá tenga demencia, no quiere decir que ella esté sufriendo. Tú no sabes cómo se ve ella. El que tú la veas con demencia son tus semillas. Y entonces eso me abrió y me cambió la visión hacia ella, porque efectivamente si yo la veo y me fijo en ella no sufre, ella te ve y sonríe. ¿Estás sufriendo? ¿Me entiendes? Ella, lo que yo veo ahora es una viejita, es una señora que se ha hecho viejita y que no se tiene que preocupar de nada. Absolutamente de nada. ¿No? Le dan de comer, Quizás la ella está en su paraíso, ¿no? ella puede estar en su paraíso exactamente sin tener que preocuparse de absolutamente nada. Se le han quitado las arrugas, ella sonríe. Wow. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la etiqueto yo? ¿Cómo la etiquetan las enfermeras? ¿Cómo la etiquetan mis hermanos, mi hermano, mi hermana? Pues cada quien la etiqueta de una manera diferente. Pero son nuestras semillas las que están poniendo esa etiqueta. Y ese ejemplo es lo que a mí me hizo mucho sentido. Y es lo mismo. ¿No? Podemos etiquetar, o sea, incluso yo les diría, ¿cuántos Méxicos o cuántas Colombias hay? Pues tantos como hay ciudadanos o personas en esos países. Porque hay gente que dirá que México es un paraíso y hay gente que dirá que México es un país corrupto y hay gente que dirá que México es un país de diversidad y hay gente que dice que México es un país de oportunidades. ¿Cuál es? Es lo mismo de la pluma. ¿Qué es? Pues sí. Wow. Sí, entonces, por eso la pluma es tan importante. Claro. Porque al principio, pues sí, entiendes y tal, pero empezar o sea, aplicarlo a otras cosas, es cuando te empiezan a caer los 20, ¿no? Donde empiezas a dar cuenta. ¿Sí? Sí. Y te digo, el ejemplo de mi mamá, yo dije, órale, pues sí, efectivamente. ¿Sí? Y mi hermana que vive en Estados Unidos dice, pobrecita, ¿cómo sufre? Yo no la veo sufrir. O sea, yo no la veo sufrir en lo absoluto. Wow. ¿No? Claro. Y lleva así años. Wow. Yo llevo cuidando a mi mamá 18 años. Wow. Cada vez está
Peor, pues sí. Bueno, peor, quién sabe. Peor también es una etiqueta mía. A lo mejor es mejor. Claro. ¿Cómo es que el sufrimiento se puede eliminar de cada ser viviente? Pues Cuando entendiendo la vacuidad, ¿no? Enseñándoles la vacuidad. Enseñándoles cómo pueden cambiar sus semillas, enseñándoles que efectivamente que está vacío y enseñándoles a sembrar, ¿no? Y a que lleguen a la comprensión de que pueden cambiar sus circunstancias, ¿no? Cambiando su comportamiento. ¿Cuáles son los bloques más pequeños de construcción? Ah, sí, ya está muy fácil. Pues infinito. Infinito, porque los que entendíamos de manera convencional eran Eran los, los átomos, los átomos. y vemos que no es cierto. ¿Qué se llevan de esta clase? Wow, es que he estado muy poderosa. esta- Oye, yo me llevo aplicar la compasión, pero desde otro nivel, porque sin querer nosotros tenemos esa tendencia de aplicar la compasión mundanamente, que bueno, está bien, porque obviamente haces algo bueno y estás plantando la semilla y acumulas mérito, pero claro, a veces no estás enseñando, al que le intentas quitar el sufrimiento no le estás enseñando cuál es la clave de realmente quitar el sufrimiento. Me voy con esa reflexión. Sí, pero también al mismo tiempo es preguntarme por qué estoy viendo esto, Claro. en dónde lo estoy haciendo, por qué lo sigo viendo. Digo, te invito a la reflexión, irte un poquito más profundo, ¿me explico? Sí, sí. ¿No? Que esa, o sea, por supuesto, Bueno, es enseñar. que claro, al final viene de mí, claro. Exacto, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Porque si lo estoy viendo, nuevamente, es porque yo lo tengo. Claro. Si no, no lo pudiera hacer. ¿Cuál es el color burbulín? Me gusta el color burbulín. Sí, está Yo voy a pintar mi habitación de color burbulín. Ok, muy bien. A ver, ¿quién más? ¿Qué se llevan? Gracias. Ajá. Yo me llevo pues como la responsabilidad ahora de ver así como que a veces me preocupo por algo y si tratas como de hacer algo hacia afuera, pero que es más bien pensar en qué estoy haciendo yo para poder ver eso, ¿no? Incluso la enfermedad cerca de mí, incluso hasta en los maestros, ¿no? ¿Por qué? Entonces, si eso viene de mí, tengo que sembrar más semillas de salud. Precisamente, y ahorita que hablas de eso, efectivamente, cuando vemos la enfermedad tenemos que hacer, porque además puede ser que sea una emanación de un ser iluminado que está intentando hacerme, no, que yo aprenda algo. Me está proyectando algo que yo tengo que aprender, que yo tengo que trabajar. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y entonces las cosas cambian. Porque entonces yo tengo la posibilidad de hacer ese cambio. Eso es bien poderoso. Y lo he estado piense y piense. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok. ¿Quién más quiere Sé compartirme? que lo que les conté de mi perra, que el otro día casi se mata y no se mató, y dije ahorita, bueno, me está dando la oportunidad ella también de sembrar semillas de salud porque la he estado cuidando. Entonces también eso lo puedo dedicar para la salud de mis maestros, ¿no? O sea, Así es, así es. Y dices, para la salud de mis maestros y de todos los seres. y de todos los seres. Exactamente.
Y de eso hay que hacer mucho Tartuk. Y qué padre, gracias por compartírmelo, porque pues eso también, no voy a regocijar de eso. Muchas gracias. Gracias, Rosalía. ¿Quién más? ¿José Manuel? O es que no sé. María, María, ¿qué te llevas de esta clase? vacuidad. No está. No está. No, es que no sé. No. Ay, de todas aprendo ahí, no sé. Ok. Ok, bueno, mientras te lleves algo, o sea, que te lleves algo para reflexionar, que te lleves No, algo. sí, me llevo muchísimas cosas, pero así como que no sé concretar en especial que sí. Ok, está bien, está bien. Muchas gracias, María. Gracias a ti, gracias. Ok, José Manuel, ¿tú qué te llevas de esta clase? Sí, primero agradecerte. Sí, fue una clase muy, distinta. O sea, hubo momentos que pedía muchas semillas de sabiduría y buscaba, además de ser oyente, que es lo que tú me permites en la clase, poder asimilar el conocimiento. Y me llevo lo de las 3 formas de compasión. Eso me abrió los ojos, me iluminó y hacerme estas preguntas en la semana, ¿no? ¿En dónde estás tú hiriendo a alguien más, no? O hiriendo a algún ser viviente. Porque si ves a alguien sufriendo, ¿en dónde estás tú lastimando a alguien, no? Y la pregunta de cómo es que el sufrimiento se puede eliminar en cada ser viviente, ¿no? Enseñando las semillas mentales. Eso es lo que me lleva. Y me gustó mucho lo de la enfermedad. Si tú ves enfermedad, bueno, es una oportunidad para sembrar semillas de salud. Así que muchas gracias. Eso me lleva. Muy bien. Qué Bueno, bonito. sí, gracias. Entonces, bueno, creo que ya más o menos me dijeron cómo lo van a aplicar en su vida, ¿no? Entonces, sí hay que hacer esto y acuérdense, no cómo empecé la clase, que les sugería que meditaran, el cómo podemos ayudar a todos los seres, ¿verdad? Entonces, pues eso es todo, la clase de hoy. ¿Ok? Vamos a hacer nuestra oración para terminar la clase y dedicar el mérito. ¿Listos? Sashi y Puki, Totran, Rira, Blinchi, Sangye, Mandala Kamniriyatayami Kewa Diki Kewo Kun Sonam Sokshin Onam Yeshele Yungwe Dapa Arsho. Muchísimas gracias. Que descansen. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Qué maestra. bonita clase, maestra. Gracias, gracias. Sí, les dije que esta clase estaba muy linda. Muchas gracias. Muy lindo. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Chao, chao.